Bandolero, entre el deber y el amor, por Yari Grant. Narración por Kelly para el canal A Buen Puerto. Capítulo 14. Esto no me gusta, Bernardo, susurró Terrence desde su posición detrás de los arbustos que lo mantenían oculto a la mirada de cualquiera. Bernardo no respondió. El joven observaba el ir y venir de los hombres, intrigado por la diligencia tan poco común con la que realizaban sus tareas. Ese día, mientras recorría el mercado, se había enterado sobre la desaparición de varios niños. Las madres desesperadas los buscaban por todas las calles de la ciudad, recurriendo a los militares por ayuda, siendo el mismo Montero quien se había comprometido a regresarlos sanos y salvos a sus hogares. Esos hombres no parecen secuestradores, mucho menos traficantes, continuó. La imagen que, con la poca luz de la luna, lograba ver con su catalejo no le inspiraba la menor confianza. Miró a Bernardo, que en ese momento pedía su atención tocándole el brazo. Son hombres de Montero, interpretó las señas que hizo el joven. Sí, creo que tienes razón, concordó llevándose la mano derecha a la mandíbula. El comandante trafica con niños, intervino Bernardo, moviendo las manos con rapidez. No sé, Bernardo, mi instinto me dice que hay algo turbio en todo esto. Hurgó en sus bolsillos y sacó el reloj. Las 11:40. Es casi medianoche. El movimiento en la finca debe terminar pronto y entonces aprovecharé para sacar a los pequeños, informó a su compañero, quien no tardó en mostrar su desacuerdo con movimientos enérgicos de las manos y la cabeza. Terrence entendía la preocupación de su ayudante y la compartía. Sin embargo, su sentido del deber le impulsaba a actuar. Por esto, había perdido a la mujer que ama. Había escogido el deber antes que el amor y tenía que ser que valiese la pena, empezando por esos inocentes que esperan un milagro que los devuelva a los brazos de sus madres. La imagen de Candice regresó a sus pensamientos, superponiéndose a su decisión de mantenerla alejada de ellos. Pensar en ella le dolía, y no pensar también. Sufría su ausencia, aguantando en silencio su pena. Con una sonrisa triste agitó la cabeza, negando su mal no tenía remedio. Despejó su mente de los recuerdos de su amada y se concentró en el movimiento de la finca. Lejos estaba de pensar que la causa de sus tormentos estaba más cerca de lo que imaginaba. En el camino a Roca Partida, Candice bregaba con dificultad con la yegua alazana que tomó de los establos de su hermano. El camino era pedregoso y con empinadas pronunciadas. Ahora entiendo lo de Roca Partida, había pensado cuando se encontró recorriendo el sendero lleno de piedras. El camino era el más peligroso y accidentado por el que había tenido la desdicha de transitar. De no ser porque a regañadientes Dorotea le dio las indicaciones necesarias, no habría sabido hacia dónde dirigirse. La pobre mujer se quedó en la habitación de su joven patrona, con el corazón en la garganta por el miedo a que le sucediera algo malo. No obstante, conociendo su tosudo carácter, prefirió facilitarle lo que fuera a hacer. Ya tenía más de una hora maniobrando con la yegua por el agreste camino. Solo esperaba llegar a tiempo o de nada habrá servido exponerse a los peligros de la noche. Avanzó por varios minutos más y casi suspiró de alivio cuando alcanzó a ver una abandonada y vieja edificación. Este debe ser el lugar, musitó mirando a algunos hombres que todavía andaban en los alrededores del lugar. Detuvo la yegua y se quedó observando detenidamente su entorno, dilucidando qué hacer. No podía llegar hasta allá como si nada. Si Montero la veía, le haría muchas preguntas que no sabría cómo responder. Con el catalejo en mano, Terrence no perdía detalle de ningún movimiento en la antigua finca. Oteaba con celo cada rincón del lugar, vigilando los alrededores en espera del momento propicio para llevar a cabo el rescate, hasta que su mirada se detuvo en la estática figura vestida de negro, color que solo sirvió para resaltar su fulgurante melena amarilla. «¡Mujer insensata!», masculló entre dientes, reconociéndola al instante. Bernardo se dirigió a su compañero tocándole el hombro para llamar su atención. «Por favor, sigue vigilando», pidió entregándole el catalejo. «Debo encargarme de un pequeño inconveniente», murmuró levantándose.
Mientras caminaba hacia ella, cuidando que los hombres en la casa no lo detectaran, experimentó varios sentimientos, todos ellos contradictorios. Por un lado, su corazón y su alma cantaban de gozo al verla. Por el otro, su conciencia y su sentido de responsabilidad querían zarandearla y darle las nalgadas que casi estaba seguro nunca le dieron en su casa. Supo el momento exacto en que ella lo vio. Su postura rígida y alerta sobre el animal había cambiado, relajándose como si le aliviara al encontrarlo. Cuando llegó junto a ella, la bajó de la yegua sin emitir palabra, la tomó del brazo por encima del codo y la arrastró con él detrás de un árbol. «No te muevas de aquí», le ordenó antes de regresar por la montura, la cual amarró en otro árbol. Candice miró a Terrence asegurar a la yegua y por primera vez sintió que quizás se había precipitado. La manera tan ruda e impersonal con que él la estaba tratando le hizo reavivar la rabia y el enojo que dejó de lado a causa de la preocupación. «¿Me puedes explicar qué haces aquí?», preguntó, encerrándola con su cuerpo y manos contra el árbol. «Vine a una cita amorosa. ¿Algún problema?», respondió altanera mirándole a la cara. Terrence apretó las manos en puños contra la rugosa madera. Por supuesto que no le creyó una palabra. Aún así no pudo evitar que la sangre casi le entrara en ebullición con su mentira. «No estoy para broma, señorita Andre», murmuró clavando sus ojos en la verde mirada. «El comandante Montero me invitó a presenciar la captura de un delincuente de poca monta», respondió sin desviar la mirada, «y a dar un paseo bajo la luz de la luna después», continuó ella acicateándolo. «Candice, cuando termine con el rescate, te daré el castigo que tu familia nunca te dio», susurró antes de rozar sus labios, roce que se convirtió en un impetuoso beso. «Eso si sales vivo», dijo ella entre besos. «Explícate», exigió sin separar sus bocas. Candice se dio cuenta que era el momento de terminar las caricias y tomó el rostro masculino con sus manos, apartándola de ella con suavidad y manteniéndolo a escasos centímetros de ella. «Montero te ha tendido una trampa. A la 1 de la madrugada se presentará aquí con sus soldados y te atrapará, acusado de tráfico de infantes», le informó, dejando que la preocupación y el miedo plagaran su voz y sus facciones. «Ese desgraciado Se calló de repente, controlándose, emitió un suspiro cargado de rabia y miró a la mujer de su vida. «Te has arriesgado mucho por mí. Creí que no querías verme más», musitó al tiempo que llevaba sus manos a la cabeza de la joven y acariciaba con los pulgares el nacimiento de sus cabellos por encima de las sienes. «Ya ves, soy una tonta», susurró quitando las manos del rostro de él, y una triste sonrisa afloró en sus labios. Terrence extrañó al momento su contacto, consultó su reloj, buscando concentrarse en el tema que le ocupa, y vio que ya pasaba de la medianoche. «Me da tiempo sacar a los niños antes de que Montero llegue», dijo para sí, calculando mentalmente el tiempo que le tomaría. «¿Estás loco? Montero debe estar ya por ahí, aguardando el momento en que aparezcas». Lo tomó del cuello colocando las manos detrás de éste para que centrara su atención en ella. «Espera aquí». Se deshizo del agarre de la joven y se giró para alejarse, pero ella lo aprendió de la muñeca. «Terrence, por favor», rogó con la mirada enturbiada. «Espera aquí», repitió quitando la mano de la joven con suavidad. Minutos después, que se le hicieron eternos a Candice, regresó con un joven a su lado. La oscuridad que le brinda la sombra del árbol no le permite definir sus rasgos, pero su porte en general le resulta conocido. «Bernardo te acompañará de regreso», dijo antes de dirigirse a buscar la yegua de la rubia. «¿Bernardo?». El nombre hizo eco en su cabeza. Ella conocía a un Bernardo. «Sí». Terrence maldijo en silencio su desliz. «Candice conoce a Bernardo. Lo ha visto en varias ocasiones en la hacienda de su abuelo». Se apresuró a desatar las riendas y regresó junto a su amigo y Candice. Le hizo una seña a Bernardo indicándole que le diera un momento de privacidad, lo cual acató de inmediato alejándose unos pasos. «Te irás de aquí con Bernardo». La tomó de la barbilla asegurándose que lo mirara aún en la oscuridad.
Él te escoltará hasta la casa del gobernador y se asegurará que no vuelvas a escabullirte. Si llegases a intentarlo, despertará a toda la casa y les informará de tus planes escapistas. ¿Entendido? Su mirada severa intentaba intimidarla sin éxito. Candice, ¿entendido? Repitió acercándose más sus rostros a la distancia de un suspiro. Sí, masculló ella sin estar de acuerdo. Bien, susurró antes de despedirse de su boca con ganas. Temblorosa se sujetó de las riendas. Terrence la había depositado sin esfuerzo sobre la yegua, y entonces todo sucedió muy rápido. Gritos y descargos de mosquetes comenzaron a escucharse. Las monturas se encabritaron y Terrence tuvo que ayudar a Candice con las riendas, sujetarlas con la fuerza para que la yegua no se desbocara. Miró hacia la finca donde los militares disparaban y luchaban contra los secuestradores. Montero había adelantado sus planes. Candice, con la mano en el abdomen y la mirada enturbiada, también miraba la escena. A lo lejos reconoció a su hermano, luchando con uno de los hombres, y casi gritó al ver que otro le atacaba por la espalda. Antonio había llegado junto con su guardia personal al lugar indicado por Montero durante su conversación de la tarde. Llegó sin avisar y con el tiempo suficiente para vigilar la situación. Desde su puesto de vigilancia reconoció a uno de los hombres, un delincuente que hasta hacía unos días cumplía una condena de 3 meses en el fuerte. Él mismo lo vio dentro de la celda durante el recorrido semanal. El que estuviera ahí le hacía elucubrar toda suerte de sospechas, iniciando con la identidad de quien le haya dejado salir. Estuvo atento a cada sonido y movimiento que se generaba en la vieja construcción, atento a la aparición del supuesto culpable, el tan odiado Zorro, y gracias a eso pudo ver cuando el comandante llegó y entró a la finca como Juan por su casa. Contuvo las ganas de ir y encararle, pero, sabiendo de la superioridad numérica del comandante y sus soldados, prefirió esperar. Minutos después Montero salió de la casa y se dirigió a su puesto junto a sus hombres. Decidió que era el momento oportuno. Dio instrucciones a sus hombres y se dirigieron en silencio hacia la posición del comandante. Señor gobernador, había dicho el militar, pálido por la sorpresa. Comandante, espero que no le moleste un poco de ayuda, le había contestado, actuando con toda la naturalidad y afectación que sus años en la corte española le habían enseñado. Por supuesto que no. Al contrario, es un honor que se una a nosotros, comentó entonces, maldiciendo por dentro la metichez del hombre. Le había dado mal la hora a propósito, previendo esta situación, esperando que en el remoto caso de que decidiera acudir lo hiciera a la hora que él le marcó, dándole tiempo de actuar con libertad. Miró su reloj, 12:20. Ese desgraciado bandolero no va a venir, pensó enrabietado. Había corrido la voz de que el traslado de los niños sería al amanecer, y conociendo al Zorro, él estaría ahí a la medianoche, cuando todos estuvieran durmiendo y recuperando fuerzas para el día siguiente. Entonces, con el sigilo que acostumbra, sacaría a los niños, y él estaría ahí, listo para agarrarlo con las manos en la masa. Esperaría hasta la 1 de la madrugada, apegándose al plan que había dado al gobernador. Quizá en ese tiempo el rufián del Zorro llegara a rescatar a los pequeñuelos. En ese momento el sonido del mosquete lo hizo regresar la mirada a la finca. Uno de los hombres había disparado al otro lado, hacia los árboles del mango en el lado sur de la casa. ¡Estúpido imbécil! Tenías que dejarlo acercarse, gritó en sus adentros, seguro de que quien está ahí es el famoso bandolero. Es el momento, comandante, gritó Antonio antes de dar a su guardia la orden de atacar. Sin otro remedio, Montero le siguió, resignándose a que, una vez más, el Zorro se le había escapado. Terrence observaba la trifulca pensando en lo cerca que estuvo de ser apresado. Miró a Candice, dispuesto a agradecerle su arriesgada e insensata intervención, y la vio reclinada hacia adelante con el torso sobre la montura. Asustado la movió retirándola de la silla. El aire se le fue de los pulmones unos segundos al ser consciente del manchón rojo que mojaba el vestido de la joven. «Candy, mi amor, háblame», suplicó dándole suaves palmadas en el rostro al ver que mantenía los ojos cerrados. «Terry, me duele», le escuchó musitar en un quejido rascado. «Tranquila, mi vida, haré que pase pronto», la reconfortó al tiempo que besaba la palma helada de ella.
Bernardo, llamó a su amigo junto con un ademán. Por favor, sosténla mientras aprieto la herida, le pidió, entregándole también las riendas del equino. Bernardo sujetó las riendas con firmeza y sostuvo a Candice del brazo para que no se tambaleara hacia un lado. Observó la sangre en su vestido y comprendió que había sido herida. Terrence tomó su capa y la partió en dos, haciendo con ella una venda improvisada que envolvió en el abdomen de la joven, procurando que la permita respirar. Cuando terminó, subió detrás de ella y recibió otra vez las riendas. Por favor, espera que todo se calme. Cuando se hayan ido, ve por Tornado y llévala a la guarida. Su ayudante asintió y él giró la yegua para tomar el camino y sacar a Candice de ahí. Mientras galopaba por un sendero aledaño al usado normalmente, se debatía qué hacer. Candice necesita recibir atención médica, y aunque él puede hacer las curaciones que necesitase, está el detalle de que su familia no sabe nada sobre lo sucedido esa noche. Si la lleva a su casa, todos se enterarán de su herida y harán preguntas. Si la lleva a la guarida, pensarán que fue secuestrada, y entonces sí, su vida no valdrá nada. Libró una piedra y Candice se quejó debido al movimiento brusco. Perdóname, mi amor, en un momento te curaré y podrás descansar, murmuró sin dejar de espolear la yegua. Llévame a casa, Dorotea me ayudará, musitó con esfuerzo sin despegar los párpados. Terrence no contestó, mas hizo caso de su petición. Si ella confiaba lo suficiente en esa Dorotea, él también lo haría. Tiempo después, cuando por fin vislumbró el balcón de la habitación de Candice, se enfrentó a otro problema, subirla hasta su habitación. Dorotea paseaba por la habitación de su patrona tronándose los dedos de las manos. Desde que se fue no ha tenido ni un minuto de paz ni descanso. Se la ha pasado pegada a la ventana deseando verla aparecer sana y salva. Y hacia ahí se dirigió otra vez, llevándose el susto de su vida al ver el enmascarado sentado sobre la balaustrada con una pierna a cada lado y la señorita Sofía a cuestas. No se quede ahí parada y ayúdeme, pidió él cuando fue obvio que la mujer se había quedado congelada. Dorotea se apresuró a obedecerle y recibió el peso completo de Candice sobre ella mientras Terrence cruzaba la otra pierna sobre el balcón y se apresuraba a cargarla para llevarla adentro. Corrió y se adelantó a él, abriendo las cortinas del dosel y la colcha para que la depositara sobre la cama. Ahogó un grito al ver la sangre que embadurnaba el vestido. Necesito unas tijeras, agua caliente, paños limpios. Terrence comenzó a enlistar lo que necesitaría para curar la herida mientras con su cuchillo cortaba la prenda que envolvía el abdomen de Candice. Sin emitir palabra, Dorotea salió de la habitación dispuesta a reunir todo lo solicitado por el zorro. Una hora después, mientras Candice dormía, Terrence estaba vendando la herida, ya curada con un paño limpio. Por fortuna la bala no se había alojado en el abdomen, había pasado limpiamente por un costado. Es solo un rozón. Había pensado aliviado cuando pudo examinarla. Al terminar de ajustar el paño, dio instrucciones a la mujer que le había asistido durante la curación. Cuando la doncella salió de la habitación con todo lo que habían usado, decidió que era el momento de irse. Se inclinó para besar la frente de Candice. No obstante, sintiéndose culpable por lo ocurrido a su señorita Pecas, se fue sin permitirse esa indulgencia. Al día siguiente, Dorotea excusó a su joven ama del desayuno alegando que había pasado una mala noche y que todavía no despertaba, lo cual era cierto ya que la señorita Andry despertó después de medianoche con un dolor punzante en la herida. Candice estuvo todo el día en un duermevela que no le permitió descansar. Comió a instancias de Dorotea que le llevó un revitalizante, según ella, caldo de gallina con verduras. Al caer la noche comenzó a balbucear llamando a un tal Terrence, por el que Dorotea no se atrevió a preguntar. Fue entonces que la doncella notó que tenía un poco de fiebre. Asustada corrió a la cocina por un té de canela y bungambilia para que la sudara. Horas más tarde estaba cabeceando en el sillón, ya pasada de medianoche y la casa dormía. Así le encontró Terrence cuando se coló en la habitación. De pie junto a la cama observaba lleno de culpabilidad el rostro húmedo de Candice. Llevaba horas martirizándose con escenarios en los que la herían de gravedad, en los que la herida se infectaba y las fiebres le aquejaban. Y en todos, absolutamente en todos, ella moría.
dejándolo sin fuerzas, drenándole las ganas de vivir. Fue en esos momentos de dolor insoportable que resolvió que podía vivir sin ella siempre y cuando la supiera con vida. Y si para mantenerla con vida debía guardarse su amor, lo haría. Y ahí estaba, despidiéndose del amor para siempre. 3 días después, Candice ya estaba levantada, desayunando en la mesa con su familia. La ausencia de los días anteriores fue justificada por Dorotea como problemas femeninos, explicación que valió para Antonio, mas no para doña Emilia. Sin embargo, acató la orden de su sobrina de dejarla descansar. Si bien se levantó y ya caminaba por la casa, el costado seguía molestándole, escociéndole ante el roce de los paños. No obstante, era otro escozor el que la tenía decaída, ese que le ocasionaba la indiferencia de Terrence. Le lastimaba profundamente que, sabiendo la herida, no la visitara ni una vez. Ese día, cuando su tía y Antonio se fueron a los oficios dominicales, mientras rumiaba su desamor, recordó un detalle que en su momento no pudo discernir. ¿Qué hacía Bernardo con Terrence?, se preguntó en silencio. Recordó que Bernardo, porque está segura de que se trata del mismo que trabaja con los de la Vega, es sordomudo. Es Bernardo el ayudante de Diego. Es sordomudo, pero con él se entiende muy bien. Le había dicho a Eleonor cuando ella se había quedado viendo las señas con que se dirigía a Diego. Eso quiere decir que Diego y Terrence son uno mismo, completó su pensamiento en voz alta, levantándose de golpe del sillón en que reposaba. Alterada, comenzó a dar vueltas alrededor de la habitación, recordando todos aquellos indicios que un inicio le habían llevado a concluir que Diego era el zorro. Tenía razón, yo tenía razón, repetía sin dejar de moverse por la estancia. Luego de la sorpresa llegó el enojo, la decepción, al darse cuenta que Terrence le ha estado mintiendo durante meses. También apareció la vergüenza cuando recordó las tantas veces que se había dejado besar por ese mentiroso sinvergüenza, todas las veces que le había declarado su amor. Necesito pruebas, se dijo deteniendo su ir y venir. Debo encontrar la manera de hacerlo confesar, concluyó reanudando la caminata por la habitación. Terrence, por otra parte, había intentado por todos los medios no apersonarse en la habitación de Candice. Se decía a sí mismo que era la única manera de llegar al despacho del gobernador, lugar al que ha intentado acceder en distintas ocasiones en estos 4 días, sin éxito, ya que su rubio dolor se ha dormido muy tarde cuando ya no encuentra al gobernador en su despacho. Necesita hablar con Antonio sobre las argucias y delitos del comandante. En las ocasiones que ha coincidido con él, como Diego, ha observado que él es alguien en quien puede confiarse, uno de los escasos funcionarios que no han sido corrompidos. Esa noche parecía ser la indicada. Candice no estaba en la habitación, lo cual quería decir que podría colarse antes de que ella regresara. Se apresuró a entrar y a atravesar la estancia. Con la debida precaución abrió la puerta que da al pasillo, el cual estaba iluminado tenuemente por las velas cubiertas con los quinqués. Salió al pasillo y lo recorrió rápidamente, intentando hacer el menor ruido. No respiró con tranquilidad hasta que llegó a la puerta que da al saloncito aledaño al despacho. Ese que nadie usa. Dentro esperó el momento en que las voces en el estudio, una de ellas, la de Candice, le indicara que el gobernador se había quedado solo. Horas más tarde, cuando abandonaba la casona Andry, no se percató que alguien le había visto, alguien que estaba dispuesto a ahorcar lo que fuera necesario para descubrir su secreta identidad. Continuará.